No solo eso, por sus propias características, esos mensajes tienden a simplificar la oferta política, a frivolizar el debate, a comprimir en una frase o un gesto lo que debe ser una propuesta sofisticada. Si ello es así, el modelo requiere ajustes, manteniendo las normas que prohíben la compra de publicidad en radio y televisión a los partidos, a los candidatos y a terceros, pero que el tiempo oficial dedicado a las campañas debería dividirse en una pequeña franja para spots, pero lo fundamental debería tener un formato de debate entre candidatos y de programas unitarios de cada uno de los partidos. Es por ello que 8 ciudadanos enviamos a la Cámara de Senadores el 28 de febrero de 2011 una carta en la que sosteníamos que en el año de 2007 el Congreso realizó una importante reforma en materia electoral, construyó un nuevo modelo de comunicación política. No obstante, todos pudimos observar en las campañas federales de 2009 que la mencionada reforma tuvo una derivación que nos parece perniciosa, la llamada spotización de la propaganda electoral. Distribuido el tiempo de radio y televisión en pequeños segmentos de 20 y 30 segundos, la publicidad tendió a parecerse más a la de tipo comercial que a la deseable comunicación política. Se adelgazó el debate, los mensajes se transformaron en comerciales y las posibilidades de los análisis se redujeron hasta convertirse en simples frases ocurrentes. Pero cuando hablamos de medios y política, hablamos de una dimensión que va más allá de las campañas electorales. En el año 2007 recibimos 2 buenas noticias en relación al ordenamiento de los medios de comunicación. Lo recuerdo. El 7 de junio la Suprema Corte declaró inconstitucionales varios artículos de las leyes federales de radio y televisión y telecomunicaciones que habían sido aprobadas por el Congreso el 1 de diciembre de 2005 por los diputados y el 30 de marzo de 2006 por los senadores. La resolución se leyó como un primer eslabón para evitar la concentración en la tenencia de los medios, diseñando un nuevo régimen de concesiones. Ese mismo año, el Congreso, como ya apuntamos, realizó una reforma electoral que prohibió la compra-venta de espacios en radio y televisión a los partidos y candidatos en cualquier tiempo y a terceros en época de elecciones. Se buscaba, como ya he dicho, reforzar la equidad. La Corte estableció que eran anticonstitucionales 2 artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión que permitían la expansión automática sin trámite alguno de las concesiones hacia las telecomunicaciones sin pago de contraprestación y declaró anticonstitucionales una serie de artículos que no voy a repetir. Con su resolución, la Corte impidió que la inercia siguiera fomentando el proceso concentrador, estableció que toda expansión en esos terrenos debe ser acompañada de un pago al Estado, abrió la puerta para que en los procesos de asignación de concesiones no solo gravite el criterio del mejor postor económico y posibilita, en principio, una más eficiente rectoría del Estado. Eran 2 pasos en una dirección correcta, la forja de una legislación moderna y capaz de establecer la preeminencia de los poderes constitucionales sobre uno de los poderes fácticos más renuentes a ser regulados. Suscitaron un cierto entusiasmo porque con anterioridad habíamos contemplado 2 operaciones legislativas diseñadas solo para atender los reclamos de los concesionarios y no las necesidades de los públicos. La modificación del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en octubre de 2002, que reducía al 10% el tiempo del cual dispone el Estado en las estaciones concesionadas a cambio de nada,
y las ya citadas reformas a la Ley de Radio y Televisión y Telecomunicaciones, diseñadas en principio al gusto de los concesionarios. No obstante, el tiempo ha pasado y lo que parecía una ruta aventurosa se encuentra congelada. Las leyes, como esos quesos Gruyère, siguen ahí y el legislativo no ha querido, no ha sabido o no ha podido cumplir con su misión. Luego de que la Corte declarara inconstitucionales diversos artículos de las leyes, la responsabilidad de llenar los huecos generales y de diseñar una legislación a la altura de las necesidades de un país diverso y democrático volvió al Congreso de la Unión. Y en su momento, el Senado integró una comisión plural para trabajar en un primer proyecto de reforma. En ese marco, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información presentó a dicha comisión desde el 7 de noviembre de 2007 un documento que contiene 14 principios generales que a su juicio deben presidir la normatividad en la materia, acompañados de propuestas específicas para hacer de esos principios realidades. La propuesta de la MEDI es fruto de la larga experiencia de su consejo directivo, pero también se apoya en los criterios acuñados por la propia Corte. Si hubiese que resumir el sentido de la iniciativa de la MEDI, se podría afirmar que se trata de diversificar la oferta, propiciar el desarrollo de los sectores que integran esa industria, generar una fórmula democrática de regulación y fortalecer a los medios públicos. Voy a enumerar ante ustedes solo algunos de los principios generales de esta iniciativa, porque creo que ilustran el sentido en el que debía legislarse en esta materia. A. Servicio público. Considerar a la radio y la televisión y a las telecomunicaciones como un servicio público tiene por objeto subrayar la importancia que en la construcción del espacio social tienen esas actividades. No se trata de una labor empresarial más, porque de su calidad, pertinencia, diversidad, profesionalismo, objetividad, dependerá en buena medida la calidad de la convivencia social. B. El espectro radioeléctrico es y debe seguir siendo propiedad de la nación. Reiterar ese principio tiene sentido porque hace posible la regulación de esa actividad y se subraya su carácter de servicio público. A partir de esa noción, es el que adquiere sentido un régimen de concesiones que no pueden ser por tiempo indeterminado. C. Una sola ley. Se trataría de confeccionar una sola ley que regule el conjunto de las actividades que hoy son reglamentadas en dos cuerpos normativos distintos. Por un lado, la radio y la televisión, y por el otro, las telecomunicaciones. Precisamente porque los fenómenos de convergencia son una realidad en expansión y porque difícilmente quienes operan en un campo no lo harán en otro, la MEDI señala que hay que trascender esa artificial separación para contar con un cuerpo normativo integrado, coherente y convergente. D, quizá lo más importante, un órgano regulador autónomo con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas. Como parte de esa congruencia que impone el desarrollo tecnológico, pero también la defensa cabal del interés público, es pertinente que la regulación de las telecomunicaciones en todas sus modalidades quede a cargo de un órgano estatal con autonomía garantizada por la Constitución, tanto respecto de los poderes estatales como de las empresas a las que normaría. Derecho de réplica. Uno de los eslabones fuertes de la reciente reforma constitucional en materia electoral fue la de introducir en el artículo 6 de la Constitución el derecho de réplica. Se trata de una garantía estratégica que intenta equilibrar la relación asimétrica que se produce entre medios y audiencias y puede llegar a convertirse en un instrumento fundamental para revertir el círculo perverso que hace de los medios criaturas impunes y de los ciudadanos entidades indefensas.
F. Integridad de los contenidos. Todos hemos sufrido, como espectadores de TV o radioescuchas, cortes y mutilaciones de películas, programas o canciones que se hacen bajo el manto de una supuesta tutela de la moral pública. Establecer que los materiales deben ser transmitidos preservando su integridad no resulta entonces un capricho. G. Defensa de los intereses nacionales sin ensimismamiento ni comportamientos autárquicos. Si bien se trata de fomentar la producción y difusión de programas nacionales, no es posible cerrar los ojos ni seguir simulando la mundialización creciente en esta materia. Por ello se propone regular también la inversión foránea. Y el último punto, promoción a medios auténticamente públicos. Junto a los medios privados debe coexistir un sistema nacional de medios públicos que acreciente la diversidad de la oferta. En la misma dirección, los días 5 y 6 de abril de 2011, convocado por la propia MEDI, se llevó a cabo el Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad de los Medios de Comunicación. Su relatoría bien puede ser un basamento para delinear una auténtica política de Estado, empezando por una reforma legal capaz de regular las telecomunicaciones y los medios. En abril de 2010, varios legisladores de distintos partidos presentaron una iniciativa de ley federal de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales, en cuya elaboración participaron miembros de la MEDI. Dicha propuesta merece ser analizada y discutida porque el país requiere con urgencia una normatividad a la altura de los tiempos. Dice esa relatoría, esa iniciativa establece limitaciones al acaparamiento de medios de comunicación, instituye un organismo con atribuciones para regular los mercados y actores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, reivindica derechos de usuarios y audiencias de los medios y garantiza el funcionamiento de los medios públicos. Ahí se precisan reglas para la interconexión entre empresas de telecomunicaciones y se asegura la plena convergencia tecnológica, así como sanciones severas para quienes no cumplan con la ley y la regulación. La pluralidad en la radio y la televisión sería promovido con la licitación de más frecuencias y con espacios garantizados para la producción independiente. Además, se reconoce que la radiodifusión y las telecomunicaciones constituyen un servicio público que debe ser garantizado por el Estado. La publicidad engañosa o los contenidos no aptos para los niños también encuentran regulación en esa iniciativa. Habría que incluir otras propuestas adicionales, como la creación de fondos de cobertura social para servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y desprotegidas. Termino. La apretada síntesis expresa las muy distintas facetas que tiene que abarcar el nuevo marco normativo sobre actividades que están modelando el perfil de nuestro espacio público. Darles la espalda parece suicida. Pensar que los usufructuarios de las concesiones se autorregularán es ingenuo. Se requiere poner manos a la obra si es que deseamos que los medios contribuyan al fortalecimiento de nuestra germinal democracia. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Okay.